Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada semana ir tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a dar un pequeño salto atrás en el tiempo para volver al siglo XVII y a un personaje que ha sido fundamental en el pensamiento sobre el nuevo continente, ¿no? Este continente que no era nuevo, pero sí que lo era para Europa. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje interesante que es Antonio de León Pinelo, Antonio Rodríguez de León Pinelo. Nace alrededor de 1595 y 1596 y muere hacia 1660. Se desempeña como historiador y como jurista español principalmente, aunque ocupará otros cargos para la corona. Nace seguro en Valladolid, aunque no está del todo confirmado esto. Viene de judeoconversos de origen portugués que, acosados por la Inquisición española, habían sido su abuelo quemado, por ejemplo, por judaizante en un auto de fe público realizado en Lisboa en 1596, justo cuando él estaba recién nacido. Entonces, ya que su familia fue perseguida por la Inquisición y su padre también fue interrogado, sometido a la Inquisición, miembros de su familia también fueron o sometidos o interrogados o simplemente condenados a muerte. Entonces busca refugio en América hacia 1604. Vive en América parte de su infancia y toda su juventud, estudiando con los jesuitas, y en la Universidad de San Marcos de Lima es donde estudia jurisprudencia. Antes de establecerse en Lima, donde su padre llegará a ser capellán del arzobispo, su familia pasó por Tucumán, que recordemos, Tucumán es parte de Argentina, Argentina, y Charcas, que hace parte también de Sucre, allí en Bolivia. Hacia 1622 llega a Madrid junto con su hermano Diego, que estudiaría en la Universidad de Salamanca, y en 1624 el Consejo de Indias le encargó la recopilación de las leyes de Indias, que habrá terminado 10 años después. Entre 1636 y 1639 ocupa el cargo de relator del Consejo, y en 1658 fue nombrado oidor de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, y tras el fallecimiento de Gil González Dávila, cronista mayor de las Indias. En Madrid escribe los Anales o Historia de Madrid, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el año de 1658, de cuyos manuscritos se conservan diferentes copias en la Biblioteca Nacional de España, Madrid. Algunos de estos manuscritos los edita y publica por primera vez Ricardo Martorell Telles Girón. Entonces fue un gran coleccionista, recopilador incansable, que se esforzó por poseer y atesorar cuanto papel llegaba a sus manos. Ya sus contemporáneos lo consideraron como uno de los más importantes bibliógrafos de su tiempo. Tiene bastantes obras como Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica, Tratado de confirmaciones reales de encomiendas y oficios y casos en que se requieren para las Indias Occidentales, Aparato a la Historia, que en Madrid, Corte de España, escribe el licenciado Antonio León. Pero su libro más importante es el de El Paraíso en el Nuevo Mundo,
comentario apologético, historia natural y peregrina de las Indias Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, que es de 1656 su publicación. Y esta obra es muy interesante, ya que el abogado Antonio León Pinelo dedica 2 tomos enteros a demostrar que el Edén, el paraíso judeo-cristiano, se encontraba en América. En el paraíso, en el Nuevo Mundo, del 1656, como ya dijimos, publicada en Madrid, incluyó un mapa de América del Sur en el que puede verse al centro el Jardín del Edén, regado por el Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco y el Magdalena, del cual ya hemos hablado en los programas sobre Barranquilla. El fruto prohibido era el plátano, según León Pinelo. Y el mapa indicaba el lugar exacto donde había partido el arca de Noé cuando el diluvio universal. Aquí vemos que esta corriente de intentar demostrar que América era o había sido el paraíso viene desde Américo Vespucci. Incluso Colón también tuvo alguna teoría de este tipo, a pesar del posible origen judío de Colón y del origen judío ratificado de León Pinelo. Buscaban como reivindicar tanto la teoría judía como la teoría cristiana, que comparten esta parte metafísica sobre el paraíso o el Edén. La historia quiso que la expulsión de los judíos de la península ibérica coincidiera con el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492, como bien lo sabemos, y esta coincidencia hizo que el inicio de la nueva diáspora de los llamados sefardíes solo pudiera registrarse de manera cierta con quienes buscaron refugio en el resto de Europa, la actual Turquía o en el norte de África, como bien se sabe, y es seguro y cierto también que muchos de ellos escogieron como nuevo destino las nuevas tierras descubiertas por Castilla, pero llegaron a ellas en calidad de conversos u ocultando su identidad y sus creencias, lo que hace difícil seguir su huella de manera inequívoca en el nuevo continente. Entonces, esta historia y su historia para ellos y nosotros forma parte de la denominada memoria perdida, por llamarlo de alguna forma. Por lo menos se pueden identificar unos 750 apellidos o más de origen español de ascendencia judía en lo que fue el virreinato del Perú, como apellidos como el de Cortés, que recordemos Hernán Cortés, Hidalgo, León, Mendoza, Pedralbes, Soto o Valdivia, solo por decir algunos de los conquistadores de las Indias. Son un ejemplo de lo difícil que resultaría saber ahora quién era o no era de origen sefardí. Entonces dice la leyenda que el mismo Cervantes lo era, porque hay una relación con Cervantes, pues Cervantes seguiría la obra de Pinelo, y entonces si Cervantes también lo era, lo que unido al demostrado interés que tuvo el escritor por obtener un permiso para pasar al Perú donde estuvo Pinelo y dijo que en ese lugar era el Edén. Nos obliga a imaginar que el Quijote pudo haberse también escrito en el Perú. Pero no es hasta el establecimiento de la Inquisición en los dominios de América. Recordemos que se establece en 1570 una oficina de la Inquisición en la ciudad de Lima, que podemos saber de la existencia cierta de algunos sefardíes, basándonos en los autos de fe que datan desde esa época. Ya en el siglo XIX, con la publicación de Anales de la Inquisición de Ricardo Palma, salen a la luz algunos expedientes de quienes son acusados por judíos o por conducta judaizante, y muy probablemente Pinelo, a pesar de que él y su familia entraron al clero católico, mantenían su identidad judía, siendo así judaizantes. La persecución a causa de sus creencias es lo que Marco Aguinis denomina en su libro como la gesta del marrano. Entonces,
basándonos en estos hechos de que todas estas gentes eran marranos, hay una presencia sefardí en el Perú muy temprana, desde incluso la llegada de los conquistadores y colonizadores hispanos. Luego también sabemos de esta obra de León Pinelo, El judío maravilloso, que da esa influencia sefardí a la cultura peruana. Su obra de entre 1590 a 1660 lo es. Sus abuelos, que habían sido sentenciados a la hoguera en Lisboa y además perteneciente a una familia de judíos portugueses conversos que habían pasado seguramente de España y habían regresado a España, y había iniciado ese viaje muy temprano a las Indias. Ya como dijimos, se establece principalmente en Tucumán y en Charcas. Allí estudia con los jesuitas teología seguramente, y luego pasa a Lima, donde en la Universidad de San Marcos estudia jurisprudencia. A pesar de su origen judío, logra ser aceptado en las universidades, porque recordemos que las universidades, por ejemplo la de Lima y la del Rosario en Bogotá y otras universidades también, pedían limpieza de sangre. Sin embargo, para León Pinelo esto no fue un detenimiento para continuar con sus estudios. Y luego accede a la carrera eclesiástica, llega a alcanzar el cargo de capellán del arzobispo de Lima. En 1622 regresa a España, donde es nombrado relator del Consejo de las Indias, para lograr años después la designación de cronista mayor de este Consejo de las Indias. Entonces, en su obra también vemos cómo están presentes tantos temas que interesaban a su época, como la crónica de la relación, la historia, la política, la teología o la moral. Reconocido por los historiadores por una posición toledista, la cual se oponía a la lascasiana. Y respecto a la legitimidad del poder español en los territorios conquistados, es desde el punto de vista que escribe su libro Aparato Político de las Indias Occidentales en 1653. Entre sus muchos méritos está el de ser considerado como el padre de la bibliografía americana. Entonces tenemos a un León Pinelo que es una autoridad, termina convirtiéndose en una temprana autoridad en lo que se refiere al Nuevo Mundo, con su obra El epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica, de 1629. En cambio, en el libro Cuestión Moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, de 1636, aborda un tema que es polémico en su tiempo y bastante curioso para el nuestro, pues se habla de una cuestión moral referente a ese chocolate que era una bebida y un fruto, el cacao, en principio indígena, nativo americano. Entonces, el problema teológico que representaba la nueva bebida generó una aguerrida controversia entre los diferentes sectores de la Iglesia, convirtiéndose quizá en una conversación bizantina. Apoyado en sus 4 cuestiones sobre el ayuno, León Pinelo aseguraba que el chocolate de naturaleza malsana lo quebrantaba, pero la fe del converso hizo equivocarse al exalumno jesuita. El liquidum non frangit jejunium del padre Brancaccio fue aceptado por la Iglesia, es decir, a la final termina siendo aceptado por la Iglesia el cacao, el chocolate. Pero sin lugar a dudas, el libro más importante y singular de este sefardí converso es el del Paraíso en el Nuevo Mundo, de 1656. Carlos Rey Pereira lo resume como una tesis, pero también constituye un archivo de excepciones. La búsqueda de lo peregrino, la multiplicación de las anécdotas, invitan a comprender el texto no solo como discurso histórico o demostrativo. Entonces, leyendo esta obra por partes, se puede ver que se gesta en un cruce de tendencias que dificulta su clasificación. No obstante, León Pinelo, más que buscar nuevas posibilidades de armar un texto, trabaja sobre las ya disponibles en su época. Lo excepcional en la obra se funda sobre una elección entre opciones típicas, las técnicas descriptivas
o la selección de temas y figuras remiten a la estética barroca. En general, la poética del contraste y de la atracción de opuestos rige la construcción del libro, y ejemplo de esta poética es también el paraíso en el Nuevo Mundo, que comparte su emblema, la figura excepcional de este espectro. Y esa era la intención del autor cuando lo escribió: demostrar históricamente que el paraíso, que el Edén, existió o existe, y que estuvo ubicado entre los grandes ríos de la América del Sur. Entonces, para ello se vale de todo el conocimiento de la época y de una especial erudición para relacionar la teología con la historia natural, la geografía, la cosmografía y también los bestiarios, que son los tratados dedicados a las bestias, a esos animales que se desconocían. Y siglos después, y enriquecida por la polisemia que también dan los años, la lectura de sus páginas ha trascendido la intención primigenia del autor para convertirlo en una invitación a la fantasía, a los sueños utópicos, en el alma mater del espíritu barroco americano. Sin este libro, la historia de América Latina no hubiera llegado jamás a ser la crónica de lo real o maravilloso de lo que, por ejemplo, habla Carpentier, Rulfo o García Márquez. Así que también podemos percibir cómo él se basa en las teorías de dos personajes que son Efrén y Moshe Bar Kepa, que proponían que el paraíso se encontraría en un continente separado, un continente distinto a los que se conocían. Así que esto es todo por hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Pues una historia realmente increíble, y que seguramente hará las delicias de aquellos que indagan en los orígenes del continente americano desde el punto de vista europeo, y en este caso con el vínculo con el judaísmo, con la Torá y con esa búsqueda del paraíso perdido. Seguiremos explorando estos pasos perdidos en el continente americano la semana que viene. Gracias, David Rosenthal, y hasta entonces. Gracias.